¿cierto?, de un proeritroblasto a un normoblasto, a un basófilo, ¿cierto?, a generar la principal proteína que contiene este eritrocito, que es la hemoglobina. ¿Ya? Y finalmente, en la etapa normoblástica, que esta que está acá, lo que pasa es que se detienen todos los procesos de síntesis, ¿cierto? Y por lo tanto el núcleo se atrofia y finalmente es expulsado. Acuérdense que un eritrocito es una célula que es como un verdadero globo, que no tiene organelas y por lo tanto no tiene núcleo, ¿cierto? No tiene ribosomas, no tiene mitocondria, ¿cierto? Y por lo tanto lo único que contiene es hemoglobina y otra enzima que es la anhidrasa carbónica, que son las principales. ¿Ya? Entonces, como vemos entonces, y este reticulocito, que se llama reticulocito porque si tú lo miras al microscopio, todavía tiene residuos del retículo, ¿cierto? De los ribosomas en general. Entonces sale a la circulación y después se transforma en sangre en el eritrocito maduro ya. Tenemos entonces que a partir de un proeritroblasto se forman alrededor de 8 reticulocitos y que en 5 días ya se forma este reticulocito y que finalmente en 2 días más madura. Ahora, este proceso está regulado. ¿Por qué? Por tanto la formación, que sería la eritropoiesis, como la destrucción, que sería la hemocateresis. ¿Ya? Y como todo lo que hemos visto ya hasta el momento, ¿cierto? Tiene una regulación nerviosa que por una parte el sistema simpático la inhibe, ¿cierto? Y el sistema parasimpático la estimula. Y tiene también una regulación hormonal donde participan a la vez de la eritropoietina, ¿cierto? También la testosterona. Y también las hormonas tiroides hipofisiarias estimulan de alguna forma también la producción de eritrocitos. Ahora, ¿cuál es el principal factor que gatilla la estimulación de la síntesis de eritropoiesis, de los eritrocitos, ¿cierto? Es la hipoxemia. ¿Han escuchado hablar de la hipoxemia o hipoxia? Sí. ¿Qué es lo que es? Era cuando no había como... Cuando hay una disminución del nivel de oxígeno en los tejidos, ¿cierto? Eso es la hipoxia. Entonces, ¿por qué puede producirse esta hipoxia? Puede producirse por hemorragia, ¿cierto? Porque tenemos bajas concentraciones de oxígeno atmosférico. ¿Dónde se le ocurre a ustedes que podríamos tener esta baja concentración de oxígeno atmosférico? La altura. En las alturas, ¿cierto? Por ejemplo, si vamos a subir al Oncol, vamos a llegar arriba del Oncol y vamos a tener una presión parcial de oxígeno menor a la que tenemos en la parte basal, ¿cierto? En el pie del Oncol, a diferencia de lo que tenemos en el... Y una descripción alta es, por ejemplo, si una persona quiere conocer la Machu Picchu. Ese es uno de los si se va a Machu Picchu, ¿cierto? Lo que se provoca finalmente es una hipoxia, ¿cierto? Temporal, porque después de un cierto periodo de tiempo ya ocurre una adaptación, ¿cierto? Después de dos semanas ya de acostumbrarse a la altura, ya se genera y empiezan a estimular mayor cantidad de formación de eritrocitos y por lo tanto hay mayor cantidad de sangre y por lo tanto tenemos mayor disponibilidad. Y ahí sí hay ciertos factores, hay un caso súper bonito de cuando se va a la altura y qué ocurre, por ejemplo, con las adaptaciones que ocurren a nivel de la altura, ¿cierto? Y qué ocurre con esto, porque generalmente muchos se apuran, la mayoría se apuran. ¿Ya? Después tenemos también un aumento en el consumo de oxígeno, por ejemplo, en ejercicios aeróbicos, cuando las personas, por ejemplo, son sedentarias y comienzan a realizar ejercicios, en una primera etapa
si no han realizado una adaptación previa, ¿cierto? Van a generar una hipoxia, pero esta hipoxia también va a ser momentánea, ¿cierto? Porque después de un tiempo de adaptación ya van a volver al ritmo normal, pero al principio, ¿cierto? Ellos van a ver que van a haber disminuido la cantidad de oxígeno en los tejidos, sobre todo en los músculos, por realizar este ejercicio aeróbico, y que posteriormente, después de cierto training ya más formado, ¿cierto? Ya encuentran su nivel, y por eso también hay como un reajuste y una estimulación a estimular más cantidad de eritrocitos, a formar más. Y en enfermedades pulmonares, sobre todo las bronquitis obstructivas, ¿cierto? Donde también ocurre esto. El enfisema es un caso especial, porque el enfisema, acuérdense que es la deficiencia, ¿cierto? Que tenemos solamente una parte de nuestro pulmón que está funcionando, intercambiando oxígeno, ¿cierto? No es todo el pulmón completo. Y por lo tanto, el enfisema no lo vamos a recuperar. Y engañamos a nuestro sistema finalmente, engañamos a nuestro sistema y le estamos diciendo que tenemos menos oxígeno. ¿Y cómo responde nuestro sistema? Adaptándose, estimulando la secreción de más eritropoyetina y formando más eritrocitos. Pero finalmente es un ciclo fútil porque no nos sirve tener más eritrocitos circulantes, y en realidad nuestro intercambio, porque se ve reducido, es lo que tenemos. Entonces, en ese caso, es una hipoxia que no tiene más sustentación. Entonces, este proceso finalmente es lo que se conoce como la corrección de la hipoxia mediante un ciclo de retroalimentación negativa. Donde, ¿qué es lo que ocurre entonces? Producción de hipoxemia, ¿cierto? Estimulamos a la producción de eritrocitos, de eritropoyetina. Esta eritropoyetina, ¿cierto? Va a estimular a la médula ósea a formar más eritrocitos, y este aumento en la cantidad de eritrocitos aumenta la concentración de oxígeno. Y por lo tanto, de esta forma entonces, regulamos la cantidad de oxígeno circulante. ¿Ya? También este estímulo puede ser provocado, por ejemplo, por deficiencias en la síntesis de la hemoglobina. No sé si han escuchado hablar de los eritrocitos en OS, que es una enfermedad que se llama, ahora se me fue el nombre, pero que generalmente es predominante en la raza negra, en la cual los eritrocitos, producto de una deficiencia en uno de los aminoácidos de la proteína de la hemoglobina, lo que hacen es cuando pasan por los lugares de alta presión parcial de oxígeno, como los pulmones, se deforman. Y al deformarse, entonces generan estos eritrocitos tipo OS. Entonces estos de por sí van a disminuir la cantidad de oxígeno que pueden transportar, y por lo tanto ya tenemos entonces una menor concentración de oxígeno circulante en nuestro organismo. Lo mismo está acá puesto, ¿cierto? Para que ustedes lo vean, que hay distintas formas en que nosotros podemos explicar este proceso, ¿cierto? De regulación de la producción de eritrocitos mediada, ¿cierto? Por la deficiencia de oxígeno, que tenemos, ¿cierto? En una balanza el ciclo normal, ¿cierto? Y cuando ocurre un desbalance producto de la deficiencia, ¿cierto? Esta hipoxia provocada por los distintos procesos que ya hablamos, ¿cierto? Se estimula a las células del riñón, ¿cierto? A secretar eritropoyetina, y la eritropoyetina en el músculo produce entonces la síntesis de más eritrocitos, y esos eritrocitos entonces vuelven y retornan al nivel normal, ¿ya? Ahora, ojo que generalmente cuando ocurren estos procesos, lo que mayoritariamente nosotros encontramos en circulación no son los eritrocitos, sino son los reticulocitos, mayor nivel de reticulocitos, porque el sistema necesita reticulocitos a circulación que se liberen más rápidamente. Se produce entonces un aceleramiento de la producción, y de esta forma nosotros entonces, si tomamos una muestra, por ejemplo, producto de esta acción, vamos a ver que hay mayor cantidad de reticulocitos circulantes. Ahí estaba lo que habíamos hablado antes. Ahora, para la producción de los eritrocitos necesitamos principalmente varios nutrientes. Dentro de ellos
el hierro es uno de los más importantes, dado que es utilizado, ¿cierto?, para la síntesis de la hemoglobina. ¿Ya? Es obtenido, este hierro puede ser obtenido tanto del reciclaje, de la destrucción de los eritrocitos, ¿cierto?, de zonas de almacenamiento de hierro, que está principalmente en el hígado, y donde se almacenan, ¿cierto?, como ferritina o hemosiderina, o también del transporte, ¿cierto?, de hierro que está unido, ¿cierto?, a una proteína que finalmente es la transferrina. También se necesita vitamina B12 y ácido fólico, ¿cierto?, que son esenciales para la síntesis de DNA y se obtienen principalmente de las legumbres, las verduras de hojas verdes, ¿cierto?, y finalmente algunos aminoácidos que sirven para la síntesis de las cadenas de globina de la hemoglobina. ¿Ya? Entonces, estos factores nutricionales necesitamos entonces obtener para la síntesis de eritrocitos. ¿Cómo se obtiene el hierro? Además de, como habíamos hablado, de los mecanismos que son ¿cierto?, internos, donde se almacena y nosotros lo podemos obtener de ahí, también lo podemos obtener de la dieta. ¿Qué alimentos, por ejemplo, saben ustedes que tienen alto contenido de hierro? Las legumbres y las carnes, ¿cierto? Que están en dos condiciones distintas, porque en el caso de la carne está como hierro 2, ¿cierto? En caso de las legumbres está como hierro 3, ¿ya? Y por lo tanto, cuando llega al estómago, por ejemplo, cuando comemos legumbres, sobre todo, qué rico un plato de legumbres, ¿cierto? Los generales los lunes siempre cocinan legumbres en las casas. Habitualmente, no siempre, pero habitualmente, así como que hay algunas casas que tienen como rutina. Y entonces este hierro que se consume ahora llega al estómago, ahora, este hierro 3 es oxidado, es reducido al hierro 2, se une a una proteína que se llama galactoferritina y esta la transporta hacia el intestino, donde es absorbido este hierro. Este hierro entonces es absorbido en el intestino y es transportado por una proteína que se llama transferrina hacia las zonas donde se necesita. En el hígado principalmente se almacena como ferritina unida a una proteína que se llama apoferritina, ¿ya? Y esta ferritina puede ceder rápidamente entonces el hierro en caso de necesidad de producción de cantidad de eritrocitos. Y el otro hierro, ¿cierto?, viaja a través de la transferrina, ¿cierto?, para ser llevado a la médula ósea para la síntesis. También tenemos que además de la hemoglobina, ¿cierto?, la mioglobina, y también hay otros enzimas que necesitan hierro para su funcionamiento. Dentro del intestino, ¿cómo es este proceso de absorción intestinal de hierro? Es producto de que entonces este hierro, ¿cierto?, que está como hierro 3, ¿cierto?, es reducido al hierro 2 y entonces entra a través de un transportador específico al enterocito. Aquí puede ser almacenado, ¿cierto?, como ferritina, o transportado, ¿cierto?, a la circulación a través de una ferroportina, esta de acá, y nuevamente entonces es unido, ¿cierto?, ahora a una transferrina. Ahora, ¿por qué les muestro este proceso? Porque este proceso de transporte de este hierro, ¿cierto?, desde el epitelio intestinal hacia la circulación es altamente regulada, y es altamente regulada por una proteína que se llama hepcidina. ¿Ya? Esta hepcidina es producida en el hígado y lo que hace es alzar la concentración de hierro circulante, de la cantidad de transferrina que está circulante, y dependiendo de eso, lo que hace es producir mayor cantidad de hemosiderina, y al producir mayor cantidad de hemosiderina
hemosiderina, lo que hace esta hemosiderina es unirse al transportador, que es esta ferroportina, ¿cierto? Y provoca entonces la degradación de esta ferroportina, y de esa forma entonces el hierro que está almacenado en el enterocito no puede entonces salir y queda atrapado en el enterocito o en el macrófago que degrada los eritrocitos, ¿cierto? Y por lo tanto disminuye la concentración de hierro circulante. Y de esta forma entonces regulamos la concentración de hierro que nosotros tenemos circulando. Estoy como acelerada. Ya, y entonces ya, tenemos claro entonces cómo producimos este eritrocito, y ahora tenemos que hablar un poquito más de sus funciones, ¿cierto? Y dentro de eso, ¿cierto?, está que esta estructura de la membrana del eritrocito, que le permite finalmente que sea capaz de formarse y pasar por los capilares sanguíneos, que muchos de ellos son más pequeños del tamaño que tiene el eritrocito. El eritrocito no mide más allá de 7,5 micras, por lo tanto es pequeñísimo. Esta estructura, ¿cierto?, que se las confiere este citoesqueleto que ven ustedes acá, contiene ciertas proteínas, en especial, ¿cierto? Hay dos que son muy importantes, que es la espectrina y la anquirina, ¿cierto?, que anclan esta membrana, esta estructura del citoesqueleto, ¿cierto?, lo anclan a la membrana plasmática del eritrocito, y por lo tanto le permite, ¿cierto?, esta ductilidad de ser capaz de formarse. Por eso alteraciones en esta estructura provocan ciertos daños en la función. Ahora, ¿por qué piensan ustedes que tiene esta forma bicóncava? ¿Qué le permite esta forma bicóncava? Que se una como algo. Que se una algo, ¿cierto? Transportar cosas. Unirse y transportar cosas. Claro, es que finalmente esta forma hace que en en esta pequeña célula, ¿cierto?, podamos unir en una pequeña superficie podamos unir una gran cantidad de oxígeno, en este caso, que es el que se transporta mayoritariamente, ¿cierto? Y por lo tanto podemos acumular gran cantidad de oxígeno en una sola célula, ¿ya? Dado esta superficie, ¿cierto? Esta superficie que le tiene. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Ahora, ¿cuáles son las funciones del eritrocito? Como vemos ahí, tiene tres funciones muy importantes. Como sabemos todos, transporta oxígeno hasta el tejido, ¿cierto? Regula el pH y transporta CO2 desde los tejidos a los pulmones. El transporte de oxígeno lo hace mediado por la hemoglobina, ¿cierto?, especialmente por el hierro del grupo hemo que tiene este eritrocito, y en cambio el CO2 lo hace mediado por las globinas que contienen estas hemoglobinas. También en cuanto al pH, dado la acción que tiene sobre una enzima que es la anidrasa carbónica, ¿cierto?, que contiene este eritrocito, también regula esto. Ahora bien, esta hemoglobina, ¿qué es lo que es? Ustedes lo tienen que haber conocido de sus clases de bioquímica, ¿cierto? ¿Se acuerdan? ¿Algo de esta hemoglobina? Poco. Bueno, esta hemoglobina finalmente, ¿qué características tiene? ¿Qué características tiene? Que está constituida, ¿cierto?, por dos cadenas alfa, dos cadenas beta, ¿cierto?
que finalmente en su centro tienen un grupo hemo. Este grupo hemo, ¿ya? Es un ferrol, ¿cierto?, que contiene en su centro un hierro. Este hierro finalmente es el que a ustedes les da el color a la sangre. Cuando tienen más o menos cantidad de hierro, van a encontrar que, por ejemplo, la sangre, que finalmente es de un rojo carmesí, ¿cierto?, va a estar un poquito más pálida, dependiendo de la concentración de hierro. Ahora, en las personas adultas, la hemoglobina que predomina es la hemoglobina A, y que está compuesta, ¿cierto?, por estas dos cadenas alfa y dos beta. Después tenemos una excepción, ¿cierto?, que hay otras que son la A2, que cambia esta cadena beta por esta cadena delta. En el caso de la hemoglobina fetal, esta hemoglobina fetal ahora contiene las dos cadenas alfa y estas dos cadenas I. Ahora, esta hemoglobina fetal, ¿cierto?, se produce, como su nombre le dice, cuando estamos en estado, ¿cierto?, embrionario, ¿cierto?, y posterior al nacimiento, se pierde esta cadena y se reemplaza por la cadena beta. ¿Qué otra característica tiene esta hemoglobina fetal? ¿Qué piensan ustedes? ¿Tendrá mayor capacidad de unirse a oxígeno o menor capacidad de unirse a oxígeno? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Esta hemoglobina fetal tiene la mayor capacidad de unirse a oxígeno o menor capacidad de unirse a oxígeno. Mayor capacidad de unión a oxígeno, ¿cierto? Porque las condiciones en las que está el feto son condiciones restrictivas, donde está ligado en una zona, ¿cierto?, que es como si fuera otro tejido, y por lo tanto donde la concentración de oxígeno no es tan alta como por ejemplo los pulmones. Por lo tanto, entonces, a pesar de tener una menor presión parcial de oxígeno, es capaz de captar este oxígeno y entonces capturarlo para que el feto entonces pueda hacer su función. ¿Ya? Esta hemoglobina también, ¿cierto?, también tiene una diferencia y una característica o una propiedad en este caso, bien característica, que se llama unión cooperativa. Cuando yo les pongo esta acción, unión cooperativa, ¿qué piensan ustedes ahí del dibujo? ¿Cómo podemos definir esta propiedad? ¿Ah? Más fuerte, porque yo soy medio sorda, entonces... Que se ayudan entre todas las células. Se ayudan entre todas no las células, sino que los... Eritrocitos. Esto es una hemoglobina, ¿cierto? Tiene dos estados, un estado más tenso y un estado más relajado, ¿ya? Entonces, la zona de unión está oculta, ¿cierto? Entonces, porque por estas uniones electrostáticas, entonces está oculta. Y lo que hace es que al quebrar esta unión, el oxígeno favorece finalmente que si ya se quiebra un enlace, los otros empiezan a exponerse igual. Y por lo tanto, empiezan a unir también oxígeno. Entonces, a esta capacidad que tiene esta hemoglobina, ¿cierto?, de poder, esta propiedad, ¿cierto?, de transformarse en un estado tenso, un estado relajado, es el que se llama unión cooperativa. Y es el que le da esta forma y es sigmoidea. ¿Por qué? Porque aquí, dependiendo de la presión parcial media, ¿cierto?, vamos a tener que a mayor presión parcial de oxígeno va a haber mayor saturación, va a estar más unida, ¿ya? A diferencia de lo que ocurre con la mioglobina, que su presión parcial media es más baja y por lo tanto vamos a tener en un menor cantidad, en un menor concentración o presión parcial de oxígeno, ¿cierto?, mayor cantidad de saturación, ¿ya? Eso es importante y después ustedes van a ver que además de la acción que tiene
la propia acción de la presión parcial de oxígeno, ¿cierto? Vamos a tener otras propiedades como por ejemplo el pH, la 2,3-triglicerato, la presión parcial de CO2 que van a interferir, ¿cierto?, en que esta curva de disociación del oxígeno finalmente se desplace o hacia la derecha o hacia la izquierda. Y eso haga que nosotros sepamos entonces cuándo se une o cuándo cede con más facilidad el oxígeno, la mioglobina. Y eso es lo que ustedes después van a ver en respiratorio, con más claridad, porque ahí hay dos propiedades, una que es la propiedad de Bohr y la de Hendel, que hacen que esta acción, ¿cierto?, dependiendo del lugar del tejido, ¿cierto?, vaya a favorecer una u otra. Ahora tenemos que también, además de transportar, como yo les dije, además de transportar oxígeno, el eritrocito también transporta CO2. ¿Cómo lo transporta? Puede transportar, es decir, ¿cómo son las formas de transporte del CO2? Una parte es disuelto en el mismo, ¿cuánto se llama? Plasma, que este es más o menos un porcentaje muy bajo, no más allá del 7% transportado de esta forma. La mayor parte del transporte es formado, ¿cierto?, este ion bicarbonato. Que lo forma finalmente es el eritrocito, dado que en su plasma, ¿cierto?, perdón, en su interior contiene una enzima que se llama anidrasa carbónica. Y esta anidrasa carbónica entonces lo que hace es, entre el CO2 y el agua, formar este ion bicarbonato. ¿Ya? Y de esta forma entonces se puede transportar el CO2. Y la otra es unida a las cadenas de globina de la hemoglobina. Y de esta forma se transporta el 23%, unida a esta carbaminohemoglobina. Y eso es lo que ocurre, por ejemplo, no sé si han escuchado a estos pacientes que se quieren, que se suicidan o se quieren suicidar, ¿cierto?, inhalando CO2. Cuando colocan el tubo de escape del auto. Claro. Lo que pasa ahí es que finalmente exacto, literalmente es eso. Y encienden y le dan el encendido y ahí están, como típica película. Entonces la inhalación de alta cantidad de CO2 se une finalmente a las cadenas de globina, ¿cierto?, de esta hemoglobina, y forma esta carbaminohemoglobina, y que es mucho más difícil después ceder el CO2 de esa forma, es más complejo. Y después ya, por eso generalmente después tienen que someterlos a presiones parciales de oxígeno elevadas, como por ejemplo estas cámaras hiperbáricas para poder cambiar el oxígeno por CO2 y así mantener las concentraciones. Eso es como súper lento, ¿no? Sí, es más lento, mucho más lento. Ahora, como dato también, que muchos pacientes que son diabéticos, tanto tipo 1 como tipo 2, ¿cierto?, una forma de determinar cómo se han comportado en su dieta y si han seguido su dieta estrictamente, es a través de pedirle esta hemoglobina glicosilada, que es la cadena A1, ¿cierto?, y que producto de que, como el eritrocito tiene una vida media en circulación de 120 días, es decir, aproximadamente 3 meses, nosotros podemos a través de esto determinar cuál es la concentración media a la cual se vio sometido este paciente, ¿ya? Entonces, si este paciente, por ejemplo, antes de que nosotros le pidamos, ¿cierto?, una muestra de sangre para medir su glucosa, claro, él dice el día anterior me cuido y me sacan sangre y claro, mi glucosa sanguínea está impeque. Pero una forma que tiene el médico de pillarlo es pidiéndole también la hemoglobina glicosilada, porque los eritrocitos pasaron en contacto con glucosa. Si la glucosa está alta, empiezan a glicosilarse en ciertas zonas de la zona.
empiezan a glicosilarse, ¿cierto?, las cadenas de globina y por lo tanto acumulan gran cantidad de glucosa. Entonces, a través del porcentaje de glicosilaciones, entonces podemos determinar la concentración de glucosa a la cual se vio sometido a este paciente. Y de esta forma, entonces, pilla. Y es una forma de determinación que también es usada y que es pedida generalmente cuando se controla. Ahora, ya vimos entonces cómo vivía este eritrocito, ¿cierto?, en circulación, su función, pero también es como ya lo dije, ¿cierto?, en circulación tiene solamente 120 días. Y después de eso, generalmente es atrapado por los macrófagos tanto del vaso como del hígado o también en menor cantidad en la médula ósea. Generalmente es en el vaso, porque el vaso es como un filtro. Imagínenselo como un colador pequeñito, porque tiene pequeños capilares y por lo tanto este eritrocito ya cuando está senescente, es decir, cuando ya va terminando su vida, las proteínas que tiene, ¿se acuerdan que eran las proteínas? La anquilina, la espectrina, ¿cierto?, y la actina que le confieren esta forma bicóncava se pierde y por lo tanto la deformación se pierde también y por ende es más fácil que queden atrapados. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que estos glóbulos ya viejitos, ¿cierto?, senescentes, ahora se van a degradar por los macrófagos y se liberan dos componentes, uno que es las cadenas de globina y finalmente se degradan en aminoácidos, ¿cierto? Y estos aminoácidos son tomados para sintetizar nuevas proteínas. En el caso del grupo hemo, que es la parte central, ¿se acuerdan que tenía esta hemoglobina? Esta parte central, entonces, por una parte se libera el hierro, y este hierro entonces nuevamente es transportado por esta proteína, que es la transferrina, hacia donde puede ser transportado al hígado, ¿cierto?, para que sea almacenado como ferritina, o también puede ser transportado directamente a la médula ósea, ¿cierto?, para formar más eritrocitos. ¿Ya? Ahora bien, la parte pirrólica, en este caso del grupo hemo, se transforma en un pigmento que se llama biliverdina, por eso el color verde, que es de color verde, y posteriormente se transforma en la bilirrubina, ¿ya?, que es este pigmento más amarillento. Y esta bilirrubina ahora es secretada en la circulación, es tomada por la albúmina y llevada al hígado, donde se almacena ¿dónde? En las vesículas, como bilis. En la bilis, esta bilirrubina es conjugada a ácido glucurónico, ¿ya? Y este ácido glucurónico, junto con la bilirrubina, es secretado entonces por los ácidos biliares al intestino. Y en el intestino después, esta bilirrubina, ¿cierto?, que no es utilizada, a través de unas bacterias en el intestino grueso es transformado en urobilinol y después en estercobilina. Y esta estercobilina finalmente es secretada en las heces y es la que le da el color marrón a las heces, ¿ya? Finalmente. Y en cambio, el urovinilógeno, también un porcentaje, es transportado hacia el riñón, se transforma en urobilina y es el que le da el color amarillo al orina. Entonces, de esta forma, finalmente, este eritrocito es degradado. Y así podemos ver también la forma. Por eso, por ejemplo, en ciertas patologías donde hay una hemocateresis, es decir, una destrucción de los glóbulos rojos, cursa con muchas veces la pigmentación del iris, no del iris, sino de la esclerótica, que es blanca, ¿cierto?, y pasa a ser amarilla. Sobre todo, por ejemplo, en las hepatitis, por acumulación de bilirrubina, ¿cierto?, pasa que la esclerótica se vuelve amarilla. Y es por degradación, y en este caso es por funcionamiento del vaso en ese. Ahora, ¿qué otra cosa es importante saber? Es que hay ciertos parámetros que nosotros podemos determinar y que podemos medir para ver el correcto funcionamiento de nuestros eritrocitos. Dentro de eso, el más conocido que no ha escuchado del hematocrito, ¿cierto?
que el médico te pide el hematocrito para que para descartar una anemia. O sea, hay una disminución de la cantidad, del porcentaje de... ¿Qué es lo que es el hematocrito? Es el porcentaje de glóbulos rojos dentro del volumen total de sangre. Eso es el hematocrito. Y entonces si disminuye, ¿cierto? Estamos frente a una anemia, y en cambio se aumenta, estamos sobre una policitemia, cuando hay un aumento de glóbulos rojos. ¿Ya? Ahora, también dentro de los valores, porque ahora hay que descartar, las anemias pueden venir de varias acciones. Una puede ser nutricional, ¿cierto? Porque la vitamina B12 no se está absorbiendo de forma correcta, entonces ahí tenemos esta anemia perniciosa, ¿ya? Que es esta por falta de vitamina B12. Generalmente, ¿quién es vegetariano acá? ¿Quién toman de suplemento? B12, ¿cierto? B12. ¿Por qué? Porque necesitan sintetizar glóbulos rojos, entonces para que su síntesis de glóbulos rojos esté apta, necesitan darle B12. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo sin ¿Ah? tomarla puede pasar algo? ¿Sí? ¿Qué cosa? ¿Cuánto tiempo sin tomar B12 puede pasar algo malo? No, es que lo que pasa es que si tú... Sí, lo que pasa es que sin B12, lo que pasa es que este proeritroblasto se queda como en esta acción como de un eritroblasto más grande, de un proeritroblasto más grande, y no llega a madurar el eritrocito. Entonces generalmente se forman estas células como amorfas y muy grandes. Eso es lo que pasa con las anemias perniciosas en este caso. Y esa no tiene la propiedad de transportar oxígeno, como si lo tiene el eritrocito. Por eso es importante de por vida suplementarte con B12. No es que sea de siempre, sino que de por vida. ¿Qué? Ya, también tenemos las anemias que son aplásticas, es decir, porque la médula ósea está fallando, ¿ya? Y también es una forma de determinar. Y las otras son por fallas en la hemoglobina. Entonces, por eso también, dentro de otros parámetros que también es importante medir, es el volumen corpuscular medio, que es el volumen promedio de eritrocitos, la hemoglobina corpuscular media, que es la concentración de hemoglobina en el eritrocito, y la concentración de hemoglobina corpuscular media, que es la cantidad de hemoglobina en 10 ml de hematina. Entonces, con estos parámetros, los médicos finalmente van haciendo todo un descarte y van determinando a qué se puede deber esta anemia. Porque también la anemia puede ser producto de una hemorragia. También es factible. Imagínense, por ejemplo, nosotros las mujeres, de por sí tenemos un menor porcentaje de glóbulos rojos circulantes y por ende, además, nuestros periodos menstruales también nos hacen que perdamos otra cantidad. Por lo tanto, siempre vamos a estar un poco más anémicas en ciertos periodos de tiempo que lo normal. Profe, ¿y el hierro ahí tendrá algo que ver? O sea, como los vegetarianos no consumen carne. Sí, pues. ¿Por eso se relaciona con la B12? Claro, porque también te ayuda, pues. Es tanto el hierro es para formar la hemoglobina y la B12 es para sintetizar las células que finalmente son los precursores para formar el eritrocito. Entonces, para la síntesis de DNA necesitamos B12. Para la formación de la hemoglobina necesitamos el hierro. Pero ahora los vegetarianos sí consumen hierro, porque Las legumbres. las legumbres. Lo que pasa es que lo tienen que Consumir en suplementar. exceso, ¿no? Es que lo que pasa es que de las legumbres es más difícil obtener el hierro que de la proteína. Porque la proteína entra directamente. El hierro tiene que primero reducirse y de ahí volver a oxidarse para poder formarlo. Profe, ¿y los huevos no entran en el grupo de las carnes, no? Pero es que los huevos, bueno, también tienen ¿Los veganos? Bueno, pero es que si eres vegano estricto, no comes ni huevo. No, pues yo no estoy hablando de que se Depende de porque uno es ser vegano y claro, uno es ser vegetariano y el otro es ser vegano. El vegano no consume nada que tenga Nada el que- sufrimiento del animal. Claro. El maquillaje. Sí, pero yo no estaba preguntando por los veganos, estaba preguntando si el huevo servía. Sí, no, sí sirve. ¿Sí sirve? Ah, ya. No, sí, igual tienen- Sí. Claro, tienen todo su... Ya. Vamos a seguir. Llegamos a la otra parte, terminamos con el eritrocito y su vida. Es importante porque después finalmente...
porque era importante pasarles las acciones del eritrocito, finalmente como vimos más adelante, porque ustedes después van a tener que entender la parte de transporte de oxígeno, entonces muy esencial el eritrocito en esa. Y ahora, lo otro que les quiero hablar es de la hemostasia y coagulación sanguínea. ¿Ya? Acá voy a ver si alcanzamos a describir las características generales de las plaquetas, explicar el proceso de coagulación y finalmente vamos a explicar el mecanismo que limitan la coagulación, pero no sé si voy a alcanzar a ver los anticoagulantes, ¿ya? Porque por la hora yo creo que vamos a andar ahí ya estamos casi. Estamos casi. Pero dentro de las características de las plaquetas, ¿cierto? Tenemos sus funciones, que son discos pequeños, ¿cierto? Que están formados en la médula ósea a partir de un megacariocito, que su concentración normal es de 150 a 300. Bueno, son puras, no tienen núcleo, ¿ah? Ojo, que tampoco, al igual que el eritrocito, no tienen núcleo, ¿ya? Que su hormona estimuladora principal para la síntesis, no es síntesis, sino es producción, me da con síntesis, la deformación. La producción es trombopoyetina, presenta una vida media de 8 a 12 días, si se fijan es mucho más pequeña de lo que es, por ejemplo, un eritrocito, y son eliminadas por los macrófagos tisulares del vaso principalmente. ¿Qué más? Que contienen un montón de moléculas, dentro de esa en el citoplasma, ¿cierto? Está la actinomyosina y la trombostenina, que finalmente lo que ayudan es a la retracción del coágulo, para el proceso que tiene después de la formación del coágulo, cuando el coágulo se retrae y se hace más pequeñito y se libera el suero finalmente, esa es la acción que tienen estas proteínas. ¿Qué más? Que en el retículo endoplasmático, ¿cierto? Tiene calcio, tiene restos del retículo endoplasmático y que se sintetizan ciertas proteínas y acumula calcio, que las mitocondrias del sistema enzimático producen ATP y ADP, que vamos a ver más adelante qué función cumple el ADP, ¿cierto? También que tiene prostaglandina, para lo que tiene relación con la síntesis de los tromboxanos finalmente. Tiene factores de estabilizadores de la fibrina y factores de crecimiento. Y en la superficie tiene unas glicoproteínas, ¿cierto? Y tiene fosfolípidos y los factores de coagulación que forman finalmente este cuadro. Entonces ahí tienen un esquema, ¿cierto? De una plaqueta con todas sus estructuras. Y dentro de esas, las que nos interesan primero son los gránulos alfa, estos que están en rosadito, dado que estos tienen varias sustancias que son importantes y están implicadas en la coagulación, que son el factor de von Willebrand, el fibrinógeno plaquetario y el factor 5 de coagulación. Y en los gránulos densos, estos que se ven en color lila, ¿cierto?, que almacenan el ATP, el ADP, la serotonina y el calcio. Y el fibrinógeno, que está circulando por ahí, que es más que nada, no es que las plaquetas formen fibrinógeno, sino lo que pasa es que absorben el fibrinógeno que se produce en el hígado, ¿ya? Que está en circulación. Si nosotros tenemos una cierta cantidad de fibrinógeno circulante, y ese es absorbido por las plaquetas que están en circulación, que después se va a transformar finalmente en esta malla de fibrina. ¿Qué otra cosa más? Que se genera, ¿cierto?, a través de este proceso que se llama trombopoiesis, en la cual a partir de estas stem cells, ¿cierto?, se va a generar, ¿cierto?, este megacariocito, que finalmente después va a pasar a esta célula, que ya es una célula bizarra, en la cual se producen una serie de divisiones, pero sin división de la membrana, y por lo tanto entonces finalmente forma este megacarioblastón, forma este megacariocito, y este megacariocito entonces tiene un montón de núcleos y un montón de y es una célula gigante, a diferencia, por ejemplo, si ustedes la ven en un frotis, ¿cierto?, a diferencia de lo que observaran de un eritrocito, ¿cierto?, un reticulocito, que son más pequeños, estos son el doble o el triple de tamaño. ¿Y qué es lo que pasa? Que este megacariocito lo que quiere es salir, ¿cierto?, pero los sinusoides son pequeños,
Por lo tanto, lo que hacen es como extender las espículas de esta zona y entonces se quiebra esta célula, se rompe esta célula y forma las plaquetas. Por eso las plaquetas son como parte, tienen un poco de retículo, tienen un poco de mitocondria, tienen estos gránulos, ¿cierto? Y captan, pero son como parte de esta célula gigante que es el megacariocito, finalmente. Por lo tanto, ya sabiendo, ¿cierto?, cómo es las características que tienen estas plaquetas, qué es lo que es finalmente cuando hablamos de hemostasia, que es la prevención de la pérdida de sangre. Y esta prevención de la pérdida de sangre, según Rudolf Virchow, que fue el primero que habló, ¿cierto?, sobre la hemostasia y coagulación, ¿cierto?, dice que está caracterizado, ¿cierto?, por una regulación de 3 factores. Por una parte, la sangre con sus componentes, que acuérdense que tiene 2 tipos de componentes, la célula, ¿cierto?, y su parte líquida, que es el plasma. También tenemos la pared vascular, que también influye dentro de este proceso, y también el flujo sanguíneo. A mayor o menor flujo sanguíneo, entonces la diferencia en la formación o no del coágulo es súper importante. Ahora, estas 3 fuerzas, estas 3 componentes, perdón, forman 2 fuerzas o aportan en 2 fuerzas. Una fuerza que se llama procoagulante, que es aquella que va a favorecer la coagulación, y una fuerza anticoagulante, que es aquella que va a evitar la coagulación. Entonces, dentro de dentro de las fuerzas procoagulantes tenemos destacadas las plaquetas, ¿cierto?, los leucocitos, los factores de coagulación que están circulando, ¿cierto?, y entonces pueden generar entonces la coagulación. Y entre las anticoagulantes tenemos los fibrinolíticos, los anticoagulantes fisiológicos. Los anticoagulantes fisiológicos como cuál, por ejemplo, heparina. Heparina se produce por los mastocitos, ¿cierto? Entonces, esta heparina que se produce de forma endógena también evita la coagulación. ¿Ya? Que al igual que la heparina que se inyecta de forma exógena. Ahora, ¿qué otra cosa más? Que ante cualquier lesión, ¿cierto?, actúa, se requiere que se evite la pérdida de sangre, y que para que se evite esta pérdida de sangre tienen que funcionar 4 mecanismos. Uno que es el espasmo vascular, la formación del tapón plaquetario, la formación del coágulo finalmente, para llegar a la proliferación del tejido fibroso del coágulo, y finalmente la fibrinolisis, que es la degradación del coágulo propiamente. Por lo tanto, tenemos que si nosotros se produce un daño o una lesión, porque ojo, puede ser que no sea solamente, cuando nosotros hablamos de coagulación, no solamente es producto de una herida, sino que también hay coagulación intravascular, producto de, por ejemplo, un golpe, y este golpe produce un daño interno en la pared que hace como estas micro lesiones, que nosotros las vemos de forma externa, también se produce la coagulación, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre entonces? Ocurre un espasmo vascular, que lo que es finalmente es una vasoconstricción sostenida de la musculatura lisa, que hace que se reduzca el flujo sanguíneo. Después ocurre un proceso de adhesión y agregación plaquetaria que origina este tapón plaquetario inicial, que es esta hemostasia primaria. Y finalmente la coagulación localizada, ¿cierto?, que es este tapón plaquetario ahora debe ser firme, porque en este momento es lábil, ¿cierto?, y para eso se intercambian, ¿cierto?, y se forma esta red insoluble con la mallas de fibrina. El vasoespasmo, ¿cierto?, la vasoconstricción, es producto entonces de este espasmo mitogénico, ¿cierto?, que libera factores humorales en la zona traumatizada. En vasos pequeños, generalmente esta vasoconstricción es producto de la liberación de tromboxanos A2 por parte de las plaquetas, y que este espasmo puede durar desde un periodo corto, ciertos minutos, incluso hasta horas, donde ocurren todos estos procesos de taponamiento y coagulación sanguínea. Dentro de la formación del tapón plaquetario, es un proceso que se denomina adhesión.
En este proceso de adhesión tenemos que las plaquetas, entonces como ven ustedes, esta es una plaqueta que no está activa. Cuando se activa esta plaqueta, producto entonces, por ejemplo, de que van pasando por una zona donde ocurre un daño y ¿cuánto se llama? Y empiezan a activarse y por lo tanto empiezan a formar estos pseudópodos, ¿cierto? Empiezan a hincharse, empiezan a adoptar formas irregulares, se hacen más pegajosas, de modo que se pegan a las fibras de colágeno, a las proteínas y al factor de von Willebrand. Después tenemos que empiezan a liberar ciertos factores, como son ADP, serotonina y tromboxanos A2, y en estos actúan, ¿cierto?, sobre otras plaquetas para activarlas y llamarlas a la zona donde se produce el daño. Y además, entonces, seguir vasocontrayendo, ¿cierto?, y por lo tanto haciendo más restrictivo el paso de sangre por esa zona. Llegando finalmente a que se libere cierto ADP y factores de agregación plaquetaria y se forme finalmente este tapón plaquetario primario, que si se fijan ustedes solamente por el taponamiento de la unión, ¿cierto?, y adhesión de las plaquetas unas a otras, y en este caso no contiene esta malla de fibrina. Entonces ahí les dejo el paso a paso de cada uno de los procesos, ¿cierto?, cómo van ocurriendo. No decir en grandes rasgos, ¿cierto?, que el proceso de adhesión, en él influyen tanto la exposición, ¿cierto?, de la fibra de colágeno, como este factor de von Willebrand que se libera, que está en esta zona y que se une entonces a estas plaquetas, y de esta forma entonces se adhieren estas plaquetas a la zona de la lesión, y la agregación ocurre porque existen glicoproteínas dentro de las plaquetas, como la GP2B y 2A, que hacen un puente con el fibrinógeno, y la G2B y 3A de otra, y así se agregan unas a otras. ¿Por qué les nombro esto? Porque existen deficiencias que se producen tanto por deficiencia del factor de von Willebrand o de estas proteínas finalmente, y que finalmente dan a los pacientes, ¿cierto?, que tengan una tendencia más a hemorragias anormales. Así como también necesitamos, ¿cierto?, hay cosas que hay factores que van a favorecer que se una, hay otros factores que necesitan que se limite la unión, porque se imaginan si estamos formando un montón de tapones plaquetarios en nuestro tejido que está sano. Entonces, para eso, para evitar que las plaquetas se unan, tenemos que el endotelio libera prostaglandinas, óxido nítrico, y tiene una enzima, que es la CD93, que lo que hace es transformar este ADP en AMP, y por lo tanto no activar estas plaquetas que están circulantes, y por lo tanto de esta forma se evita que las plaquetas se unan en el endotelio. Y de esa forma entonces no se extiende el coágulo en zonas que no corresponden. Y ahí les dejo entonces un refuerzo de cómo sucede entonces este proceso de taponamiento plaquetario, que es la hemostasia primaria, ¿cierto?, que este primer taponamiento que ocurre. Ahora, la coagulación finalmente, como ahí dice, es un proceso en el cual la sangre pasa de líquido a gel y que necesita de factores tanto coagulantes, ¿cierto?, procoagulantes, que son los factores de coagulación que ustedes no conocen, que van del 1 al 12, 13, y que a medida que se fueron descubriendo, ¿cierto?, se fueron nombrando. Y que también tenemos anticoagulantes que inhiben este proceso, y que una vitamina esencial dentro de la síntesis de algunos de los factores de coagulación, como son el 7, el 9 y el 10, es la vitamina K. Y esta vitamina K entonces lo que favorece es que estos factores, ¿cierto?, se unan de mayor forma al calcio, y por lo tanto se favorezcan de mejor forma el proceso de coagulación. Por lo tanto, en equilibrio tenemos dos fuerzas, que son los procoagulantes, que están en menor proporción que los anticoagulantes, ¿cierto? Pero cuando se produce un daño o una lesión, estos anticoagulantes entonces se pierden,
y por lo tanto son los procoagulantes activos los que finalmente gatillan este proceso. Este proceso de iniciación de la coagulación, ¿cierto?, puede ser mediado por dos vías. Una que es la vía intrínseca, que se activa cuando la sangre entra en contacto con el vaso lesionado, ¿cierto? O que, por ejemplo, nosotros si colocamos una gota de sangre en un vidrio, no en un vidrio, sino que en un recipiente metálico, este producto de que las plaquetas son muy negativas también se une al vidrio. Entonces, y se forma todo este proceso de coagulación. Y la vía extrínseca se inicia con el traumatismo de la pared vascular y de los tejidos que la rodean, donde se expone entonces a la lesión un factor que se llama tromboplastina tisular o factor tisular. Y este es el que gatilla la acción. Y esto es lo que quería que, a ver si se puede ver. Ahí está. Con esto termino. Ya. Y acá, más que nada, explica, no sé si se escucha acá. La coagulación consiste en la formación de un coágulo sanguíneo, vamos a poner aquí ya coagulación. Como os digo, consiste en la formación del coágulo, pero no es otra cosa, es una especie de sustancia de gel semisólido que contiene está formado por una malla de fibrina, que es una proteína que ahora vemos cómo se activa, muy importante para dar consistencia al coágulo, sobre la que se van a ir uniendo, se van a ir apoyando no solo plaquetas, sino también eritrocitos, leucocitos y suero en general. El coágulo no es exactamente lo mismo que el trombo. El trombo en realidad es un coágulo intravascular. El trombo se ha formado en el interior del vaso sanguíneo, no tiene por qué haber rotura del vaso. Si es por un daño, entonces hablamos de un coágulo sanguíneo. Bueno, vamos a ver que la vía de la coagulación sanguínea se consigue gracias a una cascada de activación de moléculas que son todas de tipo proteasa. Es decir, hay toda una cascada de activación de proteasas que unas van a actuar sobre otras haciendo proteólisis, es decir, escisión proteolítica, y que se va a iniciar de dos maneras. La coagulación se puede iniciar por la vía intrínseca o por la vía extrínseca. Bueno, empezamos entonces con la vía intrínseca, que es aquella que se va a activar cuando la sangre entra en contacto con una superficie negativa. Bien con el colágeno, las moléculas de la matriz, porque hay una rotura en el vaso, o cuando te sacan sangre y esa sangre entra en contacto con el vidrio. Entonces, lo primero que sucede es que se activa el factor 12, el factor sanguíneo, que es el factor 12, que va a pasar al factor 12 activado. Esta reacción es un poco lenta y para acelerarla interviene una molécula que se llama cininógeno de alto peso molecular, se escribe como HWMK, de las siglas en inglés. Como digo, mantiene unidos estos factores a la membrana celular y esto acelera la reacción. Este factor 12 lo que va a hacer es convertir la precalicreína en calicreína. Como es una proteasa, como todas las que vamos a ver, lo hace por escisión proteolítica de esta. Esta calicreína va a hacer retroalimentación positiva sobre la reacción de la activación del factor 12A. El factor 12A, a su vez, va a activar al factor 11. El factor 11 se va a extinguir también proteolíticamente, pasando a factor 11 activado. Y el factor 11 activado, a su vez, va a hacer escisión proteolítica sobre el factor 9. El factor 9 va a ser extinguido proteolíticamente por el factor 11 y va a pasar al factor 9 activado. Además de esta reacción, hay otra en la que el factor 8 va a pasar también a factor 8 activado. El factor 9 activado, el factor 8 y el calcio, el ion calcio, que recordaros que por ejemplo proviene de las plaquetas activadas, van a permanecer unidos a la bicapa lipídica, a los fosfolípidos de la bicapa lipídica, formando un complejo trimolecular que se denomina tenasa y que va a actuar también proteolíticamente sobre el factor 10. El factor 10 va a pasar a factor 10 activado por efecto de esta tenasa. Aquí se iniciaría la vía común.
Entonces, antes de empezar con la vía común, voy a explicar la vía extrínseca. La vía extrínseca se va a iniciar cuando la sangre entra en contacto con el tejido que hay fuera del vaso. Lo que ocurre es que en todas las células tisulares, tienen en su membrana unas proteínas llamadas factor tisular. Factor tisular. Entonces, cuando la sangre sale del vaso y un factor que es el factor 7 entra en contacto, esto sería el factor 7, entra en contacto con el factor tisular en una célula del tejido externo, este factor 7 se va a activar. Si está activado, el factor 7 activado de nuevo está unido, me pongo aquí grandote, al factor tisular, y esto de nuevo unido al ion calcio, y por supuesto, pues estamos en la bicapa, puesto que esto está en la membrana de una célula, está formándome de nuevo un complejo trimolecular. Un complejo trimolecular no tiene, es similar a la tenaza, por cierto, formado por factor tisular, factor 7 activado y el calcio. Y este complejo trimolecular hace lo mismo, convierte el factor 10 en factor 10 activo. Y ahora ya estamos en el inicio de la vía común. Por un mecanismo o por otro, empezamos con la activación del factor 10. Dentro de esta vía común se nos está activando otro factor, que es el factor 5. El factor 5 va a pasar a factor 5A. De nuevo, no lo digo siempre, pero todos son proteasas, entonces por escisión proteolítica va a activar el factor 5A, que, igual que las anteriores, unidas al ion calcio y en la membrana de las células, va a formar otro complejo trimolecular. En este caso, este complejo se llama protrombinasa. La protrombinasa va a extender proteolíticamente la protrombina, que se va a convertir en trombina. Y la trombina es un factor clave en el proceso de coagulación. La trombina hace varias cosas. Por un lado, va a cortar el fibrinógeno convirtiéndolo en fibrina activa. El fibrinógeno, que es un factor que está en nuestra sangre inactivado, va a pasar, gracias a la trombina, a fibrina, monómeros de fibrina. Estos monómeros de fibrina, con la ayuda de un último factor, que va a ser el factor 13, que se ha activado a factor 13A, estos monómeros de fibrina, gracias al factor 13 activado, se van a convertir en una malla de fibrina. Y esta malla de fibrina, podemos representar así, es sobre la que se van a quedar unidas, como decíamos, las plaquetas, eritrocitos, leucocitos y el suelo, formando ya el coágulo sanguíneo. Esta trombina, además, hace otras funciones, y es que ejerce retroalimentación positiva sobre varios puntos de esta cascada. Por un lado, está haciendo retroalimentación positiva trombina sobre la activación del factor 8A, también sobre la activación del factor 5, también sobre la activación del factor 13 y por último sobre su propia activación. Además, la trombina tiene un tercer papel que es que contribuye a la activación de las plaquetas permitiendo su agregación. Entonces, como veis, son 4 mecanismos implicados en la hemostasia, todos relacionados entre sí y que seguramente estarán ocurriendo a la vez. Bueno, espero que este vídeo os ayude. Como veréis, la complejidad de la cascada del coágulo. Ya, entonces ahí vieron cómo se llegaba y cómo estas vías, tanto la extrínseca como la intrínseca, entonces tienen estas distintas rutas que confluyen, ¿cierto?, en una vía común, y finalmente va a formar este polímero, ¿cierto?, de fibrina, ¿ya? Y que en esto entonces actúan distintos factores, ¿cierto?, que se van a ir activando a medida que van transcurriendo, ¿cierto?, la acción, y van formando finalmente esta malla de fibrina que le da la firmeza al cuerpo. En este proceso el calcio tiene una parte importante, ¿cierto?, porque lo que hace es acelerar todos los procesos, tanto de la vía extrínseca como extrínseca, ¿cierto? Y por eso es que generalmente cuando se toman muestras de sangre, ¿cierto?, lo que se hace es que se quela o se desioniza el calcio para que no se produzca la coagulación, ¿ya? Por
sangre no se debería coagular. Y otra cosa, que la vitamina K, como decimos, es esencial para la coagulación y sobre todo para la síntesis de varios factores de coagulación, dado que entonces le entrega, coloca otro grupo carboxilo, ¿cierto?, del residuo de los distintos precursores y por lo tanto favorece que se pueda unir de mejor forma el calcio de ella. La retracción del coágulo, entonces, como ya habíamos hablado, entonces, producto de estas proteínas, como son actina, miosina y trombosina, ¿cierto?, hace que se retraiga el coágulo, que se forme este coágulo más pequeño, ¿cierto?, y se libere finalmente el suero, que es aquel líquido que no contiene fibrinógeno ni la mayor parte de los factores de coagulación. Esto ocurre dentro de 30 a 60 minutos generalmente. Y otra cosa que limita, ¿qué sucede para que se repare el lugar donde se dañó el tejido? Entonces, es que se libera por parte de las plaquetas, como sabíamos, ¿cierto?, este factor de crecimiento derivado de plaquetas, y ese hace entonces que se estimule tanto la musculatura lisa vascular como los fibroblastos, ¿cierto?, para que se repare la pared. Y finalmente, el último proceso dentro de esta acción, ¿cierto?, de coagulación y hemostasia finalmente, es que tenemos que ahora romper este coágulo. Ya se reparó el daño, ¿cierto?, entonces se debe degradar, y esta degradación, ¿cierto?, se produce finalmente, esto lo voy a dejar acá, ahí está, ese es mejor, más bonito. Se produce, ¿por qué? Porque en el endotelio, ¿cierto?, que no está dañado, se libera un activador de plasminógeno, y este plasminógeno, entonces, que es acumulado en la zona donde está el coágulo, ¿cierto?, se transforma mediante este activador de plasminógeno en plasmina, y esta plasmina es la que degrada finalmente la malla de fibrina. Entonces degrada el coágulo, y para que esta plasmina no siga circulando, ¿cierto?, y pueda ir a degradar otros coágulos que todavía no están en proceso de reparación, ¿cierto?, está esta alfa-antiplasmina, que lo que hace entonces es finalmente degradar esta plasmina. Ese es un repaso, ¿cierto?, de todo lo que vimos del proceso de hemostasia y coagulación, para que lo tengan ahí y lo vean y vayan